Hola a todos, mi nombre es Pedro Santiago Lozano Gómez. El día de hoy les traigo un video sobre la historia de la informática, en el cual haré una breve descripción de los acontecimientos más relevantes que ha tenido la historia de la informática y que considero, a mi juicio, que han contribuido fuertemente o han tenido un impacto notable en el desarrollo que tenemos hasta el día de hoy. Estoy en colaboración con mi compañero Brainer Smith González Ramírez. Somos de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Uniminuto y espero que disfruten el video. Antes de empezar con la historia de la informática, tenemos que saber qué significa etimológicamente la palabra informática. Y pues es una palabra de origen francés formada por la contracción de las palabras información y automática. Ahora vamos a definir esta palabra, y es el nombre que se le da a la ciencia que se enfoca en la adquisición, almacenamiento, representación, tratamiento y transmisión de la información en formato digital. Ahora sí vamos a empezar con lo que es la historia propiamente de la informática. Podemos decir que la informática surge por la necesidad del hombre para hacer cálculos de manera rápida y eficaz. De esto hay varios ejemplos, como el uso de huesos para expresar cantidades en muchas tribus antiguas. Pero vamos a empezar tomando como referencia a los sumerios, quienes fueron los primeros en desarrollar un sistema de numeración basado en la posición de los dígitos, hace aproximadamente 4000 años. Más o menos por esa misma época, diferentes civilizaciones andinas desarrollaron un sistema denominado quipu, el cual se basaba en conjuntos de cuerdas, de colores y de nudos, y dependiendo de la posición de cada uno de estos y del color podía representar determinada cantidad. Otro acontecimiento importante es la del ábaco, que se le atribuye también a los sumerios, pero el ábaco, como hoy lo conocemos, se desarrolló en Egipto hace aproximadamente 2500 años, con el cual se podían desarrollar operaciones y cálculos matemáticos relativamente complejos a grandes velocidades. Más tarde, hacia la segunda mitad del siglo XIII, Ramón Lull ideó un dispositivo mecánico para realizar demostraciones lógicas. Este simplemente fue un prototipo, ya que nunca se llevó a cabo por las limitaciones tecnológicas de la era. Hacia el siglo XVI, Leonardo da Vinci diseñó lo que se podría llamar la primera calculadora mecánica, capaz de desarrollar operaciones básicas. Desafortunadamente no fue descubierta sino hasta el año 1967, quizás esto fue un gran retroceso para los avances tecnológicos. En el siglo XVII, más exactamente en el año 1614, John Napier inventó los logaritmos, que permiten cambiar las multiplicaciones por sumas y las divisiones por restas. En 1624, William Sickert inventó una calculadora mecánica para las 4 operaciones básicas. Esta nunca se construyó, pero a partir de estos modelos se construyeron varios arquetipos. En 1642, Blaise Pascal creó una máquina para sumar, la cual funcionaba mediante piñones o ruedas dentadas. Esto quizás fue un gran avance para el desarrollo de nuevas tecnologías. Más adelante, en 1671, Leibniz construyó una calculadora mecánica capaz de resolver las operaciones básicas, la suma, la resta, la multiplicación y la división, y además de esto, también era capaz de resolver raíces cuadradas. Esta calculadora fue promotora también de los números binarios. Desde aquí se tuvo una idea o una noción de ese sistema numérico. En 1804, Joseph Jacquard construyó una máquina que servía con tarjetas perforadas, enfocada a la industria textil. Este hallazgo también fue un avance importante porque desde aquel momento en varios dispositivos tecnológicos se utilizarían esas tarjetas perforadas como medio de almacenamiento de información. En 1822, Charles Babbage propuso la creación de la máquina diferencial con el fin de calcular tablas matemáticas. En 1830, Babbage inventó un nuevo dispositivo llamado máquina analítica. Este desarrollo lo hizo sin haber construido su primer
invención o su primer prototipo. Esta máquina sería un ordenador de propósito general, es decir, programable. Cabe notar que en este proyecto participó Lady Augusta, quien se puede calificar como la primera programadora, ya que desarrolló algunos programas para la máquina de Babbage. Entre estos, había uno capaz de calcular la serie de números de Bernoulli. En 1890, Hermann Hollerith solicitó la patente de Babbage para crear una máquina de tabulación automática. Esta máquina podía calcular y agrupar datos, de tal manera que fue utilizada en el censo de Estados Unidos de 1890. Así, solucionó el problema de censos que tenía Estados Unidos por el incremento de la población, y así también podía obtener información de determinados grupos de personas. Hollerith, a su vez, fundó una empresa la cual se llamó The Tabulating Machine Company, la cual cambió de nombre en 1924 a International Business Machines o IBM. En aquellos tiempos, el uso de engranajes en las máquinas mecánicas se volvió necesario, lo cual hacía difícil la construcción de máquinas complejas verdaderamente productivas. Esto cambiaría en 1930, cuando Vannevar Bush diseñó el analizador diferencial, donde utilizando circuitos eléctricos permitió llevar a cabo diseños hasta entonces imposibles, y así inició nuestra actual era de ordenadores. El analizador diferencial era una máquina electrónica que medía grados de cambio en un modelo. Contenía 2000 válvulas de vacío, 150 motores y más de 500 kilómetros en cables. Pesaba aproximadamente 100 toneladas y era analógica. En 1937, el británico Alan Turing realizó un trabajo sobre los números y las computadoras, en el que estableció teóricamente la existencia de problemas que no puedan resolverse mediante computadoras, es decir, problemas que no tienen una representación algorítmica. Estos estudios fueron cruciales en los desarrollos posteriores. Durante la Segunda Guerra Mundial, los países que estaban en conflicto trataban de desarrollar sistemas que decodificasen los mensajes enemigos de manera rápida y eficaz. Invenciones en este lapso de tiempo resaltaron como la calculadora programable de Konrad Zuse, la cual también manejaba el sistema binario, o el computador Mark I, desarrollado por Howard Aiken en colaboración con IBM. Este computador estaba diseñado para resolver problemas de balística de la Marina. Pesaba 5 toneladas, tenía una altura de 2,5 metros y más de 750,000 pesos hacían parte de dicho computador. A mediados del siglo XX, las válvulas de vacío se convirtieron en las preferidas a la hora de construir ordenadores. Estas consumían más energía, pero tenían un mejor rendimiento, además de que eran silenciosos. Así, la primera computadora totalmente electrónica y de propósito general fue la ENIAC, construida entre 1943 y 1945 por John William Moseley y John Presper Jr. en la Universidad de Pensilvania. ENIAC podía multiplicar 10,000 veces más rápido que la máquina de Aiken, pero tenía muchas limitaciones, como el uso de 90 metros cuadrados de espacio, el peso de 30 toneladas, no tenía regulación de temperatura y medía poco más de 3 metros. Todo lo anterior hacía muy costosa su operación y mantenimiento. En 1944, John von Neumann, quien participaba en el proyecto Manhattan para el desarrollo de bombas atómicas, se percató de la importancia que tenían los ordenadores para el desarrollo de armas nucleares. Por ese motivo se incorporó como consultor a los proyectos ENIAC y ECBAC. Así, en 1945 publicó un artículo muy importante que se considera en la actualidad como una descripción de la arquitectura de los ordenadores modernos. Es así que la mayoría de los ordenadores se basan en la denominada arquitectura de John von Neumann.
Según dicha arquitectura, un ordenador consta de una CPU. Esta a su vez consta de una unidad aritmético-lógica para realizar operaciones y una unidad de control encargada de ejecutar las instrucciones del programa. Una memoria primaria, una secundaria y dispositivos de entrada y salida. Los cambios que se hicieron a partir de dicha arquitectura fueron de miniaturización. La miniaturización fue crucial para llegar a la invención del transistor, realizada en 1947 por William Shockley, Walter Brännchen y John Barling. Su invención reemplazó las válvulas de vacío como elemento fundamental en la electrónica y su miniaturización llevaría a la revolución de la microelectrónica. Dicha revolución comenzaría a finales de los años 50, cuando Jack Kirby y Robert Noyce demostraron las posibilidades del circuito integrado o chip. Esta invención le otorgaría en el año 2000 el Premio Nobel de Física a Jack Kirby por su contribución en tal desarrollo. Sería no obstante la compañía cofundada por Robert Noyce, Intel, la primera en integrar los componentes necesarios para desarrollar un computador con un chip. Así, en 1971 nació el microprocesador y las bases de la revolución microinformática se construyeron sobre dichos microprocesadores de Intel y de otras compañías como Motorola. Surgieron así los primeros ordenadores personales. En 1975, la revista popular Electronics ofertó un kit para construir un ordenador basado en un microprocesador, el Altair 8800. Su éxito superó con creces las expectativas de los editores y llegó a unos jóvenes Bill Gates y Paul Allen a desarrollar un intérprete de lenguaje BASIC que facilitase la programación para esta máquina. Ese fue el comienzo de la compañía Microsoft. El primer ordenador asequible lo lanzó Apple con su diseño Apple II, lanzado al mercado en 1977. 4 años después, IBM lanzó el primer modelo de PC basado en las ideas de Apple, solo que con su propia versión. Por otro lado, durante los inicios de la microinformática apenas había software disponible aparte del que escribían los usuarios. El software comercial para ordenadores personales comenzó a ofrecerse hacia 1978. En esa época, Microsoft se consolidó y desarrolló el sistema operativo MS-2 para el PC de IBM. Dicho sistema operativo dominó el mercado durante una década hasta que en 1990 Microsoft introdujo Windows 3.0 con una interfaz gráfica basada en gran medida a las ideas de Apple nuevamente. A finales de los años 70 y primeros de los 80 del siglo XX se desarrollaron los primeros protocolos para las interconexiones de redes, dando lugar en 1982 al nacimiento del Internet. La invención de la web en el CERN, el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, terminaría por popularizar Internet a partir de los años 90 del siglo XX. El impacto de Internet y la web en la sociedad actual es innegable. Prueba de este hecho es el reconocimiento que se hizo a los padres de Internet, Tim Bernstein y Vincent CERN Robert Kahn, y Lawrence Roberts en 2002 con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Google, una pieza clave en la web, también fue premiado por los Premios Príncipe en 2008. 10 años después, su fundador, Larry Page y Sergey Brin, recibieron dicho reconocimiento. Aunque la web permitió a todo el mundo expresarse en Internet, fueron Google y el resto de buscadores los que facilitaron el acceso a esa información de forma cómoda, rápida e intuitiva, haciendo así que la web fuese verdaderamente útil. A partir de los buscadores cabe notar los aspectos colaborativos,
como Wikipedia y las redes sociales. El éxito de las redes sociales ha cambiado la forma de relacionarse en Internet, pero también ha tenido repercusión fuera de Internet por su capacidad para difundir noticias e información y marcar tendencias. En conclusión, puede afirmarse que la informática está presente en la mayoría de los aspectos de la sociedad actual y los sistemas informáticos son la base del desarrollo y funcionamiento del mundo moderno. Con el paso del tiempo, seguirá incrementando el número de ingenieros y asimismo el número de desarrollos y avances tecnológicos.